Muchas felicidades a todos aquellos que nos siguen y en este 25 de diciembre de 2024 y para celebrar, qué mejor que esta querida invitada que tanto queremos en este canal y que sobre todo aquellos estudiantes de la obra del Cristo estamos muy agradecidos. Tenemos nada más y nada menos desde Chile a nuestra querida María Elena Sarmiento para celebrar, festejar este día con reflexiones muy importantes. Bienvenida, Marilena. Muchísimas gracias, Roxana, querida, tanto tiempo que no nos veíamos, qué alegría, muy feliz Navidad para todos. Pues es un honor y un gusto enorme que nos acompañes y sobre todo en esta fecha tan importante donde celebramos la natividad del nacimiento de Jesús. Sí, es una fecha que siempre nos llama a la unidad, a compartir, ¿verdad? Con la familia, también son momentos de descanso y entonces, en general, es como un tiempo de relajarnos, ¿sí? De también pensar en los demás y recordar a los que partieron y también pensar en lo que podría ser nuestro próximo año. Así es que son tiempos siempre han sido especiales y nos gusta celebrarlo en familia y compartir. Qué mejor que estar hoy con la familia, ¿verdad? En sintonía con tu presencia, que al final eso es lo que ocurre, vamos siendo familia. Y también con todos los amigos, por supuesto, que siguen la obra de Cristo y que la han estado estudiando a través de tu canal, con José Gonzalo, y que la estudian también en otros países. Ha sido realmente, creo que, nuestro mejor regalo de Navidad. ¿Cómo ha sido tu año, Marilena? 2024. Ha sido un año muy, muy intenso. Muy intenso, extremadamente transformador. Suelo hacer unos talleres, unas charlas de verano, que son entre enero y febrero. Hago 2 en enero y 2 en febrero. Y este año 2024 voy estudiando, ¿no? De distintas fuentes, voy haciendo algunos análisis. Y me acuerdo de haber escrito que este iba a ser un año como de detox espiritual y que de alguna manera íbamos a tener que pasar por cosas que nunca habíamos pasado antes, que íbamos a ver cosas que nunca habíamos visto antes, íbamos a tener que lidiar con eso. Pero cuando uno hace una previsión o tiene una idea, ¿verdad? Como que lo haces hacia afuera, pero también te toca. Y a mí me ha tocado mucho este año, muy internamente, porque este año falleció mi madre en septiembre. Pero la agonía de mi madre fue muy larga y entonces yo estuve con todo un proceso interno de bastantes meses previos a aquello. Y fue una cosa muy profunda, muy transformadora para mí, también muy triste en un momento. Y de pronto, ahora que ya, ¿verdad? Ya ha pasado el duelo, incluso me enfermé del esófago porque la pena se va hacia adentro. Y entonces, pero hubo un momento que no pude hacer clase, que es algo que realmente me tiene que estar pasando algo terrible para no hacer clase. No pude conversar con otras personas, me fui hacia adentro. Y entendí, ¿verdad? El dolor, entendí profundamente la pérdida, lo que significa que en un momento tú miras y ya como que no hay nadie hacia arriba, sino que estás tú acá y te toca entonces tomar roles, ¿verdad? Diferentes. Por una parte, la preocupación cede, ¿no? Pero el estado de conciencia en que uno entra posterior a ese proceso es muy sagrado, es muy bello, es absolutamente hermoso. Yo no pensé que iba a pasar por algo así. Y estoy agradecida de Dios, de todo el apoyo, el cariño que tuve de todo el mundo, porque eso fue lo que me sostuvo. Mi marido, ustedes, los amigos, todas personas muy queridas que me mandaron mensajes súper lindos y yo me sentí tan querida.
Y eso fue tan lindo, ¿sabes? Fue un momento de unión con mi hermano, con mis hijos. Y al final pude comprender también cómo en la muerte también está la vida. Nos da vida, ¿sí? Nos renueva y continuamos. Así es que ya una vez recuperada del duelo, pude seguir conversando con otras personas. Fue un año también de sorpresas lindas para mí. Aquí a mi casa llegó un ufólogo mexicano, José Luis Rueda, muy encantador. Imagínate venir de México para acá. Entonces estuvimos en mi casa conversando, me hizo una entrevista súper linda. Es tan diferente estar con las personas en contacto físico. Qué distinto es, qué rico. Así es que, y eso para mí fue también, bueno, un gran regalo. Y me dio un poco como la idea de lo que va a ser el tono de mi próximo año, porque tú sabes que yo estoy haciendo aquí unas construcciones y además estoy construyendo un salón para hacer talleres y clases en vivo, y yo sé que va a ser algo muy hermoso. Entonces, como ya tuve esta primera visita, esta primera impresión de lo que significa, ¿verdad?, recibir gente, yo vivo lejos. Realmente para llegar acá hay que seguir así como un curso de ratón, así en laberinto, porque realmente es difícil, pero que hayan llegado acá, sí, y que se haya podido y hayamos hecho una transmisión en vivo, yo encontré eso genial. Así es que creo que ha sido un año para mí en lo personal de mucho crecimiento, muchísimo, muchísimo. Sigo estudiando, sigo enseñando y compartiendo con los amigos, con la familia, creciendo, reencontrándome con algunas, con algunas personas de muchos años que no estaba en contacto y también cambiando un poco la energía, ¿sí? Así es que ha sido un año muy, muy intenso. Marilena, y hablando de que sigues estudiando, yo te admiro muchísimo porque no paras de estudiar y al mismo tiempo tienes muchos alumnos, estás constantemente enseñando, ya tienes muchos años en esto, desde antes de que tú salieras en redes, tú ya eras una maestra, ya tenías a tus alumnos. ¿Y cómo tú ves, en el trabajo que vienes haciendo desde entonces y hablando también sobre lo que dice la obra del Cristo, este tema de que vamos hacia la espiritualización? ¿Tú lo ves así clarito, clarito? Clarito como el agua. Claro que sí, por supuesto. Bueno, mira, yo empecé a enseñar en el año 2008 aproximadamente. Ujú. Ya llevo bastante rato. Sí, Había hecho muchas cosas sociales en Chile. Había editado un libro en braille para niños ciegos. Había hecho algunas cosas, pero mira, yo tuve un guía espiritual con el que yo soñaba, ¿sí? Durante un año yo soñé con este señor. Y sí. entonces él me explicó, esto fue en el año 2003, y yo tomaba apuntes de las cosas que me enseñaba y más o menos me parecían que tenían cierto sentido, pero algunas cosas no, porque se referían al futuro y se referían como a este tiempo. Pero yo tomaba apuntes ahí obedientes. Y entonces él me empezó a explicar que todo lo que yo haría de ese tiempo en adelante era una misión espiritual. Toda mi vida se iba a transformar en una misión espiritual. Cuando uno escucha eso, le da miedo, ¿sí? Porque uno se imagina cualquier cosa, po, ¿no es cierto? No sabes qué va a pasar. Y yo sentía como cierta reticencia porque no me decía de qué se trataba. Y entonces al final, conversando más, me dijo, mira, eh, cuando uno influye en otras personas, eso es una misión espiritual. Para que quedara claro, por lo tanto, cualquiera tiene una misión espiritual, porque todo es espiritual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú vas a influir en otros,
nosotros tenemos que tener seguridad de que esto va a ser exclusivamente para bien. Y para eso nosotros tenemos que darte una educación, ¿sí? No le resultó mucho, pero yo entendí, ¿verdad?, que la tarea era, iba a tomar una forma. Yo le dije, ¿pero qué forma va a tomar? Y entonces me dijo que yo tenía que usar el discernimiento para eso y que yo tenía que ver lo que a mí me gustaba más. Y me preguntó, ¿a ti qué te gusta? Yo le dije, a mí me gusta estudiar. Y entonces, y me acordé de un mensaje que me habían dado una vez en Perú, en un dibujo que decía, yo pertenezco a esta gran escuela que es el universo y mi maestro es Dios. Y yo había tomado esa frase tan linda como algo muy propio. Y entonces le dije, a mí me gusta estudiar. Entonces me dijo, bueno, por ahí parte tu misión espiritual, en el estudio. Y así que yo dije, qué fácil porque eso es lo que a mí me gusta. Entonces no era tan complicado, tenía que estudiar, es decir, tenía que tener conocimiento. Ya tenía el conocimiento de la obra de Cristo, ¿verdad? Porque lo había recibido a partir de 1989. Entonces ya tenía una base, pero había hecho unos congresos también, realizado unos congresos que se llamaron Despierta Humanidad. Y había reunido gente del mundo del arte, del espíritu, de la ciencia. Yo quería hacer esta integración. Y yo pensaba que como que esa podía ser como las misiones, ¿sí? Que podía hacer. Pero me decía mi guía que era algo mucho más extenso, de mayor alcance todavía, pero que para que yo lo pudiera hacer bien, tenía que partir de a poco. Y entonces ocurrió que dentro de mis estudios yo hacía un estudio y lo ponía como en una página, algo muy sencillo. Por ejemplo, el tiempo, la teoría de Coleman del tiempo. Ya, y yo me hacía un trabajo y lo ponía. Y entonces un día unas señoras me dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, estoy estudiando. Y me dicen, ¿y tú nos podrías enseñar lo que estás estudiando? Claro, les dije yo les enseño. Mira, eran como 10 viejitas, así que era como una banda del oro porque eran bien viejitas, tenían muchos años. Entonces nos juntábamos y, oye, y eran súper estudiosas y llevaban cuadernos y todo. Mm. Y tenían así como, no sé, 85 años, así, pero mira, eran muy simpáticas y era como su panorama, ir a estudiar conmigo. Lo pasábamos súper bien, porque además compartían los datos de las cremas y esas cosas. Había una que tenía un cutis increíble y ella se ponía aceite de oliva en la cara. Entonces, eran cosas muy simpáticas. Estudiábamos de los extraterrestres, del tiempo, de misticismo, conceptos de Reiki, por ejemplo, en ese tiempo. Ahí va mi chimultrufia, el veterinario. Oh, la No chimoltrufia. sé qué comió, oye, no sé qué comió, así que ahí la llevan. Bueno, entonces nos entreteníamos un montón. Y yo empecé a tomarle el gusto a esto de aprender y enseñar. Y por esos mismos días, que ya fue el 2008, un amigo mío, que somos amigos, que es un artista que fue muy conocido aquí en Chile, un humorista, me dice, oye, te quieren invitar con otro amigo a una radio, porque yo había aprendido con mi profesor Gicandi el secreto. Y en ese tiempo se hablaba mucho de eso. Y yo dije, bueno, voy a ir a contar a la radio lo que aprendí. Y entonces después llamaron a la radio personas que querían que yo les enseñara. Y ese fue mi primer grupo, que fue como de unas 16 personas, algo así, que estudiábamos en mi casa. Entonces lo que mi profesor me iba enseñando, yo lo iba enseñando. Y así empecé, Qué fíjate. bonito. Y eso era como la misión. Y yo dije, estoy súper feliz porque sentía que estaba cumpliendo mi misión. Pero también trabajaba en ese tiempo, trabajaba con una compañía canadiense y por lo tanto yo decía que ese trabajo era mi hobby y que mi verdadero trabajo era esta enseñanza. Yo aprovechaba los fines de semana para enseñar. Había aprendido otras cosas también antes y me invitaron a dar unos talleres y así partí muy de a poco.
y mi guía me había dicho lo siguiente: las misiones tienen que ver con la responsabilidad hacia los demás. Tú vas a notar que nosotros te vamos a ir entregando primero poca gente para que tú puedas conversar con ellas, compartir y enseñar. Ellos también te van a enseñar a ti, por lo tanto es un feedback, tú siempre vas a ir aprendiendo de quienes tú enseñas. Primero van a ser pocos grupos porque va a depender en poca cantidad de tu propio entendimiento, de tu propio progreso espiritual. Y tú vas a notar tu progreso espiritual en la medida que estos grupos van aumentando en cantidad. Y yo pensé que yo tenía que como que salir a buscar, pero al poco andar me di cuenta que no, que esto iba a ocurrir de una manera natural. También mi guía me dijo que esto era algo que iba a ocurrir como en la vida, que yo no tenía que apurarme porque era un proceso fino. Me dijo, tú estás transformando almas. Y esas almas que están despertando, eso es un proceso delicado, no hay ningún apuro. Eso a mí me gustó. Primero, entender que era un proceso. Después, que no había ningún apuro. Eso también como que me alivió, ¿sí? Que no tenía que correr ni buscar a nadie. Y en un momento, a una amiga la habían invitado a participar de un congreso que se llamaba Siete Reinas. Y ella no pudo ir, pero dijo que conocía a una persona que podía ir por ella, y esto era algo como de último minuto. Y entonces ella había sido Miss Universo. Entonces me dice, oye, me dice, yo no puedo ir porque tengo un compromiso, pero le dije que tú podrías ir por mí. Imagínate que aburrido para la gente, esperaban a mi universo y llegué yo. O sea, no podía ser más malo. Pero yo dije, no importa, es una oportunidad. Por supuesto que había como 650 personas. Y dije, tengo que hacer algo especial porque si no hago algo especial, ¿verdad? Voy a hacer quedar mal a mi amiga y yo voy a quedar peor. Y tenía un miedo, Roxana, terrible. Imagino. Así que me había llegado una espada de Toledo. Dije, voy a hacer un ejercicio con mi espada. Y me puse ahí al frente de esas 650 mujeres con una mujer que tenía una hija autista. La hice subir al escenario. Hicimos un trabajo precioso. Todo en ese momento, no pensé nada, yo solo me dejé llevar por lo que iba pasando. Mira, quedó una llantera. Fue tan emocionante para todos. Fue una sensación de que esa espada simbolizaba como el poder de lo femenino, ¿sí? No como un arma, no como algo agresivo, sino como una especie de arenga, ¿sí? Ya que se trataba de reinas, entonces debía haber como una espada para el reino. Y fue un trabajo maravilloso, súper lindo. Yo salí ahí toda tiritando, pero a partir de ahí me di cuenta que era posible hacer eso. Y así partí, poco a poco, a veces acompañada con un amigo que me acompañaba para todas partes, mi amigo Raúl Castro Silva, y con él andábamos en distintos lugares. A veces íbamos a una conferencia, había 5 personas, a veces no esperábamos y había, no sé, 1000, y nunca pensando como cuánta gente habrá, sino qué corazón vamos a tocar. ¿Qué es lo que cómo se va a transformar esta alma por lo que va a escuchar? Entonces, yo tenía claro que tenía que prepararme mucho. Y así, yo pasé muchos años en eso. Pero cuando vino la pandemia y todos tuvimos que entrar a trabajar en estas plataformas que nos podíamos comunicar por Zoom o por StreamYard y otros, yo me había venido ya a vivir al campo y según yo me iba a retirar y me iba a dedicar así como a darle migas de pan así a los pajaritos porque ya estaba jubilada, pero nunca pasó. Y entonces Dios me tenía otra misión. Y gracias a la tecnología,
¿verdad? Esta misión se abrió al mundo, de verdad se abrió, y ahí comenzaron a pasar cosas extraordinarias que yo no había pensado en absoluto, pero que las entendí las señales y las obedecí. Y a partir de ese momento, entonces, yo he entendido que cuando me invitan a conversar, aunque cuente la misma historia 1000 veces, lo voy a hacer siempre con agrado, con Mm, mucho cariño, porque eh, se trata de almas y se trata también de, mira, yo siempre, yo sé que soy una persona así que, como acá decimos guasa en Chile, guasamaca también. Eh, no me gustan las posturas, no me gusta esta cosa así como rimbombante, tampoco canalizo ni una cosa. Yo soy muy logística, me gusta resolver cosas. Y entonces, cuando entendí que para la gente era importante que una persona común y corriente, aunque le pasen cosas extraordinarias, sigue siendo una persona común y corriente y accesible, entonces yo entendí que eso a la gente le hacía bien, que todo el mundo tiene experiencias extraordinarias y que no es que estemos locos, sino que es parte de lo que tú acabas de mencionar, de la espiritualización, de este cambio que estamos teniendo los seres humanos, donde estamos accediendo de mejor manera a nuestros aspectos abstractos, a nuestra mente más profunda, a la intuición, a lo que otros llaman también la canalización, por cierto. Y al incorporar esa parte a la vida, sin que uno se vuelva loca, ni ande con el turbante en la cabeza, ¿verdad? Ni se crea como la gran cosa, al compartirlo de manera natural, aquello que es extraordinario se vuelve parte de la vida. Y eso es lo que a mí me gusta, que podamos incorporar esas experiencias extraordinarias y que eso signifique crecimiento para todos, no para uno solo, que lo podamos compartir. Y al compartirlo vamos creciendo. Han mencionado el tema de la tecnología, que gracias a la tecnología pudiste continuar con tu misión, con tu tarea. Actualmente hay una especie de preocupación por muchas personas por esto de la inteligencia artificial y que la tecnología está creciendo de una manera agigantada en estos términos de la inteligencia artificial. Pareciera que como si estos artefactos inteligentes o si estas aplicaciones inteligentes en algún momento nos vayan a suplir. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Puede intervenir en este tema de espiritualización o por el contrario se puede utilizar para bien, para mejor? Es muy interesante el tema, muy desafiante, porque además recién estamos comenzando a hablar de Ujú. él. Sí, Así es que todavía está muy en ciernes, todavía no es tan inteligente, la inteligencia no es claro. tan inteligente, la inteligencia artificial. Yo creo que, por supuesto, no reemplaza la conciencia humana, no la reemplaza, porque la inteligencia artificial no intuye, no accede a la fuente de todo lo que es, no reemplaza a Dios, no puede en el espíritu humano. No, un gesto de sonrisa no es lo mismo que una sonrisa te salga del corazón. Así es que yo creo que, si bien es cierto, puede suplir muchas funciones, tal como hoy día nosotros, por ejemplo, estamos usando esta plataforma, pueden salir otras cosas extraordinarias en relación, por ejemplo, a la medicina. Sí, se pueden hacer adelantos en el campo médico extraordinarios. Y imagínate que en la Edad Media hubieran venido a decirnos, a hablarnos de la resonancia magnética. Le vamos a hacer una resonancia magnética. Por supuesto que en la Edad Media se les hubiera dado terror, ¿verdad? Claro. Pero hoy día eso es lo más natural para Ujú. nosotros. Entendemos la tecnología como algo que nos favorece. Ahora, la inteligencia artificial, que recién está muy en ciernes, nos sirve, nos puede facilitar algunas cosas,
pero también, por supuesto, está el riesgo de la dependencia. Y en este tiempo, yo creo que la independencia es uno de los grandes tesoros del ser humano. El ser humano está en este momento expandiendo su conciencia de una manera exponencial. Realmente el ser humano se está comprendiendo mucho más a sí mismo y también a su entorno. Y en ese sentido, yo no creo que la inteligencia artificial pueda desarrollar aquello que el ser humano tiene adentro, el corazón, los sentimientos, los podrá emular, ¿sí? Podrá ser una copia, pero nunca va a ser el ser humano, nunca. Y esperemos que vayamos por un buen camino en ese sentido y nos ayude como nos ha ayudado en otros campos, pero no nos va a ayudar en el desarrollo de nuestra propia conciencia. Tal Claro. vez para hacernos un resumen de un libro, para ayudarnos en una traducción, hoy día un poco estamos en eso. Pero ir más allá y reemplazar al ser humano, eso es como Skynet, de Terminator, ¿sí? Por Ujú. supuesto, siempre está el peligro de que esta tecnología en algún momento se active no para beneficio del ser humano. Pero también hoy existe el peligro de que eso ocurra con la intervención del ser humano. Siempre existen esos riesgos, pero también es inevitable progresar. También la obra de Cristo lo Ujú. explica, ¿no? La ciencia va a ir aumentando también. Va aumentando la conciencia y también va aumentando la ciencia. Claro. María Elena, y bueno, pasados ya 2 años y cachito de que hiciste tu travesura de regalar al mundo la obra junto con José Gonzalo, de entregar al mundo la obra del Cristo, de mostrarla, se han abierto muchos canales, instrumentos, que están estudiando y muchas personas bien entusiastas que al mismo tiempo están también ya entregando la obra. Otros están, empezó nuestro querido Robertico con Martica a hacer, las impresiones del libro en físico. O sea, se están moviendo muchísimas cosas. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz en primer lugar por Cristo. Mm, Me siento feliz por Madujés. Me siento feliz por mi maestra Augusta, porque realmente ese es el origen. Yo lo que hice, ¿verdad?, fue junto a un grupo de alumnos, porque no lo hice sola, la digitalización de la obra de Cristo, tanto del curso básico como del curso avanzado. Lo hice por honrar a mi maestra, porque un día pensando, ¿no? Pensando, una cosa es decir que tú amas y otra distinta es honrar a la persona que tú amas. Y uno honra con las acciones. Así es que me parecía que cuando José Gonzalo me entrega el curso avanzado, era lo que había que hacer, era mi deber espiritual. Es lo que mi maestra hubiera querido. Y en esa acción yo quise honrarla. Así es que me siento muy feliz de haberlo hecho. Entendí también que era parte de lo que yo misma debía hacer. Yo solo lo hice, pero mirando hacia atrás me doy cuenta del alcance que ha tenido, sí. de la inmensa envergadura que ha tomado. Personas como tú, por ejemplo, que toman esta posta y te Mm. decides hacer, ¿verdad?, todo en audio, que era una inmensa tarea. Estamos trabajando en las traducciones de la obra de Cristo. Yo ya di mi primera entrevista en inglés. Tengo una amiga que es Gabriela Dávalos, que ella está haciendo también los audios en inglés. Y creo que cuando haya hecho eso, digamos, por lo menos terminemos las traducciones a francés e inglés, creo que ahí yo me voy a sentir tranquila, ¿sí? Que habré cumplido con, con lo que a mí respecta en términos de la obra de Cristo. Es un conocimiento
tan particular, tan profundo, que explica tanto de la vida, de los planos materiales, psíquicos, espirituales, tan completo y tan libre, tan sin dogmas. Tú puedes tomar de allí lo que te hace sentido. Ujú. Y a lo mejor en 10 años otra cosa te va a hacer sentido. Y me gusta esa libertad, me gusta que la gente tome esa posta y diga, yo voy a enseñar esto porque esto es hermoso. Está el caso de Gabriela Torres, por ejemplo, con Jimena, su hermana, está Sí, de Mari Molinero en España, de los hermanos D'Arcangeli, y de otro señor que se llama Víctor, ¿verdad? Que es lo más amoroso que hay, y él lo lee solito ahí. Cada uno entiende que tiene esta tarea de la difusión y de la enseñanza. Creo que esas personas venían preparadas de antes, sin duda. Por lo tanto, incluyéndote, lo único que yo hice al publicar esto fue estimular a esas almas que ya estaban preparadas para realizar su propia misión. Y me gusta que no haya una cabeza como tal. ¿Entiendes? Me gusta que sea propiedad de todos, exacto. que sea horizontal, porque yo creo que nuestra humanidad se va a ir moviendo cada vez más hacia la sinestructura, Sí, ¿sí? Hacia esa libertad, hacia hacer las cosas por amor. Y con amor y con conciencia se avanza mucho, se trabaja muy bien. Y eso es bueno porque cuando tú lo haces de esa manera, no corre peligro en el sentido de que alguien se lo apropie ujú, o que alguien lo cambie, ¿no? Porque son tantas las ramas, es tan inteligente la obra de Cristo que la misma obra es la que va haciendo todo. Si nosotros así somos es. instrumentos, pasa por nosotros. Y cuando tenemos esa conciencia de ser este instrumento, es muy fácil llevarlo adelante. Ujú. No constituye ningún trabajo, al contrario, es siempre un placer, siempre es lindo saber recibir correos de personas que dicen la obra de Cristo me ha transformado, me encanta, me ha explicado tantas cosas de la vida que ande por ahí circulando. Yo confío plenamente en la inteligencia de la obra de Cristo, confío total, tengo una certeza de la pureza del trabajo de Madujés y de la pureza con que siempre ha sido entregada. Eso yo no tengo ningún temor al respecto. Me encanta que sea así de extensa, horizontal y que no tenga dueño. Sí, Es todo Dios. sí, de verdad coincido contigo en eso de que la obra, ella se defiende por sí solita, ella se maneja por sí sola y eso mismo te hace el no temer, ¿no? De que pudiese ocurrir cualquier otra cosa. Hay algunas personitas, porque inclusive aquí en el canal hasta lo he llegado a leer ese tipo de comentarios, ¿no? De que creen que la obra es religiosa o que es un dogma, que es, inclusive hasta pudiesen creer que es una especie de secta. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, para que hubiera una secta debería haber un control. Claro, Un dominio y eso se descarta de plano porque no existe aquello, ¿verdad? no. Al contrario, creo que es muy libre. Eh, Dogma quiere decir, esta es mi verdad y no hay ninguna otra verdad. Y la obra de Cristo es muy rigurosa en afirmar que hay muchas verdades, porque Dios es infinito y por lo tanto no puedes decir que hay una sola verdad. Eso significa dogma, por lo tanto eso también es algo que podemos descartar. No podemos decir que religión, pero sí que es espiritualidad, eso sí. Y es importante porque espiritualidad significa nuestros aspectos trascendentes, los aspectos relativos al alma, que se desconocen tanto y que en otros tiempos estaban reservados solamente para una élite o para grupos muy reducidos.
Ahora, no solo en la obra de Cristo, en otros conocimientos, por ejemplo, en el conocimiento de la Kabbalah, los maestros del siglo XX decían que a comienzos del siglo XXI se iba a comenzar a transmitir el conocimiento más oculto, el conocimiento espiritual más oculto. Y eso entonces no solamente ocurre por la obra de Cristo, ocurre por muchas otras ramas del conocimiento espiritual, que si tú las comparas, son absolutamente complementarias. Entonces, tienes que tomar en cuenta también que cuando una persona critica, siempre critica al que está haciendo algo. Entonces, así que por lo tanto hay que tomar las críticas como vienen, ¿no? Ahora puede Claro, haber algún tipo de crítica constructiva, por ejemplo, que nos ayude a hacerlo mejor. Eso claro. sí, pero el texto, para que uno pueda opinar, hay que leerlo. Exacto. Eh, y cuando uno lee los temas espirituales, es como comerse una fruta, pues a veces tú le tienes que sacar la cáscara y te comes lo de adentro, te comes el fruto, te comes lo que sirve, ¿sí? Te quedas con lo que sirve, botas la cáscara. Y no hay que hacerse más tema con eso. Si, Ujú. si es tu camino, te podrá servir, siempre te podrá servir, y si no, puedes buscar en otras fuentes, si es tu interés, los temas espirituales. Claro. Marilena, la obra dice desde las primeras líneas que Jesús viene en su trono espiritual, que regresa, eh, hablando de la obra del Cristo en forma de conocimiento, para sembrar, pues, para despertar a esta semilla crística. Bueno, no la dice con esas palabras, pero esto es lo que quiere decir más o menos, ¿no? ¿Tú qué piensas de las personas que dicen que Jesús, algunos dicen que ya está aquí? Hubo alguien que comentó que Jesús está en Inglaterra, inclusive desde hace mucho ya encarnado. Otros dicen que va a encarnar. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Cuál es tu visión del retorno del Cristo, Mm. como tu libro? Sí. Bueno, es un tema complejo también, ¿verdad? Porque yo creo que Jesús cuando vino a mostrarnos un camino, una forma de hacer las cosas, ¿sí? Eh, y no era la idea idolatrarlo a él, porque él mismo entendía que era un mensajero. Y entonces nos vino a entregar un mensaje y nos dejó un montón de enseñanzas para que las pudiéramos aplicar en nuestra vida. Eh, cuando partió, ¿verdad? Y todos los amigos, y después apareció ahí a todos los amigos. Cuando alguien muy querido de tu vida se va, tal vez uno quisiera volver a verlo físicamente. Te encantaría. Yo creo que el error está en pensar que Él va a volver como nuestro Salvador, como que no hay que hacer nada, porque el solo hecho de que Él vuelva físicamente nos salva de algo. Por lo tanto, eso nos resta mérito, mérito espiritual. Yo creo que Jesús nunca quiso eso, porque si no, hubiera pedido que lo idolatraran a Él. Y Él lo que decía, nos hablaba de Dios, nos hablaba del amor, nos hablaba del comportamiento en lo cotidiano. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me fuiste a ver en las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces nos daba lecciones de moral, nos daba, y también era un hombre alegre y que no se muestra esa alegría de él que siempre tuvo. Nos enseñó la severidad también con lo que no corresponde. Nos enseñó a poner límites, nos enseñó de la generosidad, nos enseñaba a través de parábolas. Y una de sus parábolas es el retorno del hijo pródigo. Y allí se refería a este retorno específico, pero es nuestro propio retorno a la casa del Padre. Y
en el bien entendido que ese trono significa cuerpo de luz y que cada uno de nosotros tiene un cuerpo de luz, primero como un potencial, como una chispa divina. Pero cuando tú haces mucho mérito espiritual, ese cuerpo de luz se activa, se expande. Y esas son enseñanzas antiquísimas, hasta en la alquimia se habla de aquello. Y ese retorno, entonces, es tu propio retorno a la casa del Padre. Es haber venido a tener una experiencia en la tierra, muchas experiencias buenas, malas, haber venido a aprender a la tierra, haber venido a equivocarte, haber venido a hacerlo bien, haber venido a entender lo que es la vida, a traer lo infinito a lo finito, a vivir con intensidad. Ese es nuestro verdadero retorno. Y cuando hacemos eso, y eso pasa también por un proceso de purificación grande en la vida de cada uno, entonces estamos regresando cada uno de nosotros al origen, a la fuente de todo lo que es, a Dios. Él vino a enseñarnos eso porque Él lo hizo, fue el modelo y nos dijo, mira, así se hace. Es verdad. Y es un fracaso para cualquier profesor que los alumnos adoren al profesor y no aprendan nada. Es verdad. Hubiera sido un fracaso la experiencia de la vida de Jesús si nos dedicamos a idolatrarlo y no a aplicar en la vida lo que Él nos enseñó. Por lo tanto, como esto se trata de la conciencia, este retorno de Cristo es nuestro propio retorno, nuestra propia conciencia de Cristo que despierta dentro de nosotros. Eso no excluye que Él pudiese, como ser, volver también. Yo no creo que esté encarnado, ¿sí? Sí, pues han dicho que estaba por ahí en Guadalajara, en fin. Yo me lo imagino vestido así de charro mexicano. De mariachi. Con en vez de los apóstoles, con unos mariachis. Elementos. Bueno, entonces, como eso me causa mucha risa, no creo que sí. Ahora, claro, a mí me gusta pensar en las dos cosas. Es como, yo voy a volver si ustedes hacen su trabajo, ¿sí? Y uno siempre quiere volverse a encontrar con este amigo maravilloso, ¿verdad? Que nos ama incondicionalmente, por supuesto. Pero yo no creo que él nos venga a salvar. Esa es la diferencia. Ok, claro. Porque tenemos que hacer el trabajo nosotros. El trabajo que después de 2000 y pico años aún no se entiende, ¿no? Porque como dices tú, se sigue idolatrando al personaje. Bueno, afortunadamente ahora ya estamos cada vez más conscientes de esto y ya comenzamos a buscar nuestro hacer nuestro propio trabajo espiritual, de autoanálisis, etcétera, etcétera, siguiendo las directrices que él nos dijo, ¿no? Como bien dices. Y con este mariachi de apóstoles al propósito. Y con uno desafinado. Con uno desafinado. A propósito de eso, ¿qué piensas, Jesús? Bueno, ya hablamos de Jesús, ¿qué piensas de los apóstoles? Hay personas que dicen estar encarnados y ser los apóstoles. Algunos se oyen ahí por redes, inclusive hasta se habla de he visto alguna persona en redes que ha dicho que es María Magdalena. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, claro, yo he conocido como por lo menos unas 20 personas que dicen ser María Magdalena. Sí. Y yo entiendo eso. Mira, eso tiene una explicación, ¿sí? Sí. Especialmente si la persona es buena persona y es bien intencionada. Es un fenómeno que se llama impregnación. Está descrito en otros conocimientos espirituales. Impregnación. Es como cuando tú lees a un autor y te encanta ese autor y lees todos los libros y lo recomiendas y le pides a todo el mundo que lea ese libro. Es porque tú estás en ese momento haciendo el trabajo espiritual que le tocó hacer al autor de ese libro. Entonces, ¿qué ha pasado con las personas? Se han impregnado de esa figura.
por lo que ha representado, pero lo han malentendido y han creído que son esa persona. Después, naturalmente, algunos pueden recapacitar, ¿verdad? Y decir, en realidad, yo no fui, pero no entienden qué les pasó, por qué ocurrió esa identificación tan grande con los apóstoles, con el rey Arturo, con los faraones egipcios, porque por supuesto nadie es un alumno ordinario que limpia el water, ¿verdad? En un templo, nadie puede tener esa reencarnación tan ordinaria, sino que siempre son como personajes importantes. Eso por una parte. Puede ser entonces el fenómeno de impregnación. Este personaje es admirable para mí y entonces yo me hago del personaje y creo que soy. Puede haber rasgos en otros casos de personas narcisistas. Y esas personas se convierten como en el centro del universo, necesitan atención, necesitan que los admiren, que los miren, que orbiten alrededor de ellos. No tienen un sustento, un peso espiritual, pero necesitan de este séquito. Y hace poco me dio tanta pena una señora que me escribió por su marido que echó a perder toda su vida porque se empezó a creer un personaje de la Biblia y empezó a crear un estado propio, llegó a la policía, el servicio social le quitó los hijos, se los devolvieron a la señora, tuvieron que separarse, siguió con su idea, lo metieron a la cárcel 18 meses y ahí está hoy día, por creerse un personaje y entonces ir en contra del sistema. O sea, esto Sí, puede ser tan perjudicial para las familias, para las parejas, para los hijos, y puede llevar a un estado de locura también. sí, Hay personas, por ejemplo, que han tenido vidas muy difíciles en su infancia, supongamos abandono, falta de atención de los padres, y entonces empiezan a tratar de buscar recursos para que los amen, para que los quieran. Y este es un recurso muy común en la espiritualidad. Y entonces, al creerse este personaje maravilloso, ¿verdad? La gente, alguna gente efectivamente les toman atención. Y de ahí a las sectas hay un paso, pero un paso es muy peligroso. Entonces, pueden ser esas diferentes cosas que pueden ocurrir. Yo creo que los seres que encarnaron en los tiempos de Jesús o que hicieron otras tareas, hicieron lo que tenían que hacer ya y cumplieron con lo que tenían que hacer con todas las dificultades por las que tuvieron que pasar. Pero que hoy día, de alguna manera, la persona se tome de esa encarnación. Yo he conocido personas que se creen Jesús, que se creen el rey David y que me piden que yo los valide o que yo los siga. Yo no les digo nada. Les digo, mira, a veces les digo, es que yo no sé, no comulgo con eso, o a veces no digo nada, me quedo en silencio, ¿sí? Porque la persona está tan convencida y yo pienso, ¿qué saco con decirle que no? ¿Qué saco? ¿Sí? Si esta persona está armando toda su vida alrededor de esto. Pero a mí me parece que esta vida, esta que tenemos con nuestro nombre de hoy, es tan valiosa y que podemos hacer tantas cosas. Si Jesús ujú, dijo, harán cosas más grandes que las que yo hice, ¿para qué retroceder en el tiempo? Yo creo que esos seres que estuvieron en ese tiempo y hoy día, supongamos que encarnasen, estarían, no sé si diciéndolo, no sé si lo dirían, tal vez ni claro. lo necesiten y tal vez ni siquiera estén encarnados. Entonces, ocurren todas esas situaciones que pueden llevar a confusión de la persona, de la familia y también, por supuesto, de la sociedad. Yo creo que se pasa por eso, ¿verdad? Por esas experiencias de ver a estas personas
y se les puede explicar. A lo mejor estás pasando por un proceso de impregnación, te identificas con eso porque estás haciendo el mismo trabajo espiritual, pero no significa que seas la persona, a menos que esa persona, como te digo, esté buscando un retorno en términos económicos o de sustento de su ego, alimento de su ego, y que por lo tanto esté de alguna manera sacando energía de otras personas o apoyo emocional, porque la baja autoestima puede llevar a eso también. Es delicado, es grave y en estos tiempos a mí me parece impensado que todavía esto esté ocurriendo. Sí, sí, es muy delicado. Pero bueno, partiendo de esto que dijiste tú sobre Jesús, Jesús no quisiera que ser nuestro Salvador, eso seguro. Entonces, si Él encarnase, pues obviamente muchas personas estarían siguiéndolo desesperadamente sin escuchar el mensaje. Claro. Entonces, partiendo de esto, creo que es muy iluminador esta reflexión porque pues hasta los mismos apóstoles, ¿no? Que fueron seguidores de ellos, quizás si uno dice yo soy Juan o yo soy Santiago, se perdería el mensaje. Claro, Ujú. se pierde porque te pierdes en la persona, no en Ajá, y lo que exacto. importa es el mensaje, no el mensajero. Es como Sí, si hoy día nosotros, por ejemplo, me creo Madujés. Me creo la claro. sí, claro, no tiene ningún sentido. Cada uno hace lo que tiene que hacer. Son trabajos similares, Sí, son trabajos que se coordinan, ¿sí? En el espacio antes de exacto. venir acá. Y acá solo se realizan. Así es que yo creo que mientras más sencillo, mejor. Siempre a mí me ha gustado como en ese Ujú. sentido la simpleza, eso de llegar y ponerte una corona encima y que el resto te tenga que admirar, me parece que aleja, me parece que también reduce la espiritualidad a una idolatría, Ya. ¿sí? Y eso no es parte de lo que nosotros compartimos. No. Y la misma Madhu Yes nos ha enseñado eso, ¿no? Que ella ni siquiera y nada de ella, nunca quiso que se hablara de ella ni que se supiera quién fue. Entregó la obra del Cristo, entregó lo que me fue revelado y otro libro también, pero no se sabe más de ella. Inclusive hasta su familia, ¿no? Ha sido como muy discreta en esto. Solamente el texto brilla por sí solo y eso es bello. Eso habla de un ego absolutamente trabajado, Exacto. totalmente trabajado. Claro, es que estamos hablando de un canal maravilloso. Yo sí creo que era una persona muy educada, igual que Augusta, igual Ujú, que Josefa Luque, también de ese ujú. tiempo, más o menos. En ese tiempo, ¿verdad? Como para poder recibir este tipo de información, tenían que ser espíritus muy elevados. Y espíritus elevados son espíritus educados de ese tiempo, ¿verdad? Que no había internet, que no había información, sino que en sus propias familias tenían que tener una educación muy fina. La Augusta, por ejemplo, ella había estudiado pintura en Francia. El padre suyo tenía una biblioteca de 10.000 volúmenes. Él la bautizó Salvadora Augusta, imagínate el nombre. Mm, Y entonces eran personas que tenían que tener esta inmensa capacidad y esta conciencia muy expandida para ser capaces de recibir esta información como del Dropbox, de la nube que tenían del Google Drive de ese tiempo, ¿verdad? La capacidad de ellas era inmensa, inmensa sí. y admirable, tanto que mira, esto me recuerda un día, iba caminando aquí por el bosque y quería hacer una travesura. Mi intención real era hacerle una broma a una persona. Entonces me fui al bosque. Pero en el bosque escuché una voz y la voz me dijo, ¿cómo hace un camello para pasar por el ojo de una aguja?
Imagínate. Y yo dije, no sé. Y me dice, es lo que hacen los grandes seres, empequeñecerse tanto que logran lo imposible. Qué bonito. Y una sabiduría del bosque ahí que se las comparto. Y eso me recuerda a Madujés. Creo que era un gran ser que se empequeñeció tanto para lograr lo imposible, que hoy día millones de personas accedan a su trabajo. Creo que es algo que nosotros tenemos que honrar, ¿verdad? Guardando siempre la calidad, la honestidad y la belleza con que ella hizo este trabajo. Ujú. Sí. Y ella habló en la obra del Cristo del 2035, pero no se extiende mucho en este año. Solamente habla del 2035 como una fecha límite para transmitir el mensaje o no se explica muy bien qué es. ¿Tú qué has podido, que tanto lo has estudiado, has llegado a alguna conclusión de este año? ¿Qué va a pasar? Es un misterio, desde luego, Ujú, ¿sí? Pero a mí me da la impresión que es como que en ese tiempo la misión como tal, ¿verdad? La misión de la difusión de la obra de Cristo ya estaría terminada. Y eso significa que puede tener varios significados, pero hablemos del más sencillo, que podría ser que la obra de Cristo esté traducida y que esté difundida. ¿Sí? Eso para mí creo que es uno de los significados que esto tiene. Y en ese sentido, ya la misión como tal, eh, o a lo mejor estructuras como escuelas, en el sentido clásico de lo que es una escuela, ya no se necesite, porque la gente va a poder educarse a sí misma con el texto. Eso puede ser una explicación que es la que a mí me suena como la más sencilla. Lo otro puede ser un significado más profundo, em, que nos indique que nuestra conciencia va a tener un cambio y ese cambio que nos conduce a la unificación, como si se pasase una barrera, ¿sí? Como que pasando de ese año, la expansión de nuestra conciencia va a ser como mucho más, no encuentro la palabra, como más expedita, ¿sí? Como que ya va a ser algo mucho más natural, mucho más normal, nos vamos a ir encaminando hacia allá. Yo sé que hoy día todo parece que no indicar eso, porque de alguna manera los medios oficiales nos llevan, ¿verdad? Nos arrastran a todo lo contrario. Pero cuando uno desarrolla su conciencia y estamos todos haciendo este trabajo, por lo menos las personas que siguen tu canal y que tienen este tipo de intereses, nos damos cuenta hoy día y no queremos ser arrastrados hacia allá. Tal vez este 2035 sea un gran umbral como para decir, vamos a pasar por allí, por ese ojo de aguja, ¿sí? Vamos a lograr lo imposible, aunque seamos pequeñitos, no importa, lo vamos a lograr. Y tal vez esta lucha por las almas podamos ganarla. Y creo que eso nos anticipa de alguna manera, ¿verdad? Mientras otras personas en esta humanidad en la que hemos entrado anticipan otras cosas, más ujú. más control, más dominio, más digitalización, más inteligencia artificial, más de lo que sabemos que no vamos a mencionar. Eh, eh, Tal vez la gente comience a despertar y como para ese año digan, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. Esa es una casa que se está cayendo a pedazos. Me interesa más construir una nueva casa. Yo veo cómo la gente joven está comenzando a construir esa nueva humanidad. Veo cómo tienen hijos
El otro día fui a un carnaval del sur maravilloso, tantos matrimonios jóvenes con sus hijos, y yo decía, pero ¿dónde estaban todos estos niños? ¡Qué maravilla! Y eran jóvenes que disfrutaban del arte, de los cuentos, de la poesía, del teatro, había una orquesta, es que era una cosa maravillosa. Y entonces tú dices, esto es esta gente que coopera, esta gente que es respetuosa, esta gente que tiene esperanza, que tiene hijos, ¿sí? Que los va a formar con otros valores. Y entonces es lindo mirar eso y qué lindo saber que en esa fecha tal vez tengamos la fortaleza suficiente y para decir, mira, lo hicimos y lo hicimos así, a mano limpia, ¿sí? Ujú. Sin grandes cosas, con un corazón inmenso, lo hicimos con alegría, con buen humor, lo hicimos acompañándonos unos a otros, con sencillez, y lo hicimos. Mm, Me gustaría que ocurriera eso. que Tal así vez sea. es un deseo de mi corazón, ¿no? Pero me gustaría mucho que ocurriera algo así. Me gustaría verlo. Pues me uno a este deseo. Y bueno, con respecto a esto que hablas de las familias y también relacionando un poco, la manera de trabajar de Madhu Yeso, que ella propuso que trabajáramos, que fuese en grupo, que fuese en círculos en vez de, como dices, alguien que esté liderando. Esto también es parte de ese futuro, ¿no? O de este presente ya. Claro, es que era el futuro de Madujés. Estamos viviendo el futuro de Sí. Madujés. Y para eso, fíjate qué paradójico, se necesitaba tecnología, que pudiéramos compartir de esta manera, que pudiéramos relacionarnos con distintas partes del mundo, que esta obra se pudiese abrir. Para eso necesitábamos este momento, este era un momento muy preciso para hacerlo. Y que lo hiciéramos de esa manera, además, con esa libertad y con esa confianza en que el conocimiento mismo nos iba a guiar. Creo que eso es lo que se pretendía. Ujú. María Elena, y bueno, cambiando un poquito de tema, actualmente ha habido muchos avistamientos en todo el mundo de, pues, ovnis o drones o quién sabe qué sean, sobre todo en Estados Unidos, y hay un poco de revuelo con este tema. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es el famoso Blue Beam? Eh, no sé, ¿qué te late a ti? ¿Qué es lo que sientes que podría ser? ¿Serán de verdad nuestros hermanos del espacio que ya están manifestándose y diciendo: "Ya aquí estamos, ya no nos vamos a ocultar"? ¿Qué será? No, pero eso es muy ordinario para que sean nuestros hermanos, así Yo 3 luces también pienso abajo, en eso. ordinarias, todas feas. Sí. No, pues, mira, yo te voy a decir lo que pienso, puedo estar errada, ¿sí? Ujú. Es algo que es una opinión solamente, tampoco hay que Sí, darlo, ¿no es cierto?, como claro. es lo que pienso. Hace muchos años yo tenía una amiga que ya no está con nosotros, que se llamaba Ramsu. Y en un momento nosotras conectamos con Carol Rosin, que fue ayudante de Ernest von Braun. Y ella nos contó, y después esto se publicó en videos, y yo tengo ese video que salió, de hecho, hace poco, de Carol Rosin, donde Ernest von Braun le decía que iba a haber algo muy planificado para poder poner tecnología en el espacio. Pero era como un plan. Entonces decía, para eso se necesitan enemigos. Entonces, la primera amenaza iban a ser los rusos. Esa iba a ser la primera amenaza que iba a ser que, como la excusa perfecta para poder poner tecnología para hacer daño en el espacio. Después, el siguiente paso iban a ser las personas que siembran el terror. Eso iba a ser como el segundo paso que iba a dar pie a que se usaran nuevas tecnologías armamentísticas en la Tierra o en el espacio. Después iba a haber otra amenaza que iba a ser un asteroide. Y entonces eso iba a dar pie para que hay que poner tecnología en el espacio. Y la última de todas,
La última de todas sería una amenaza extraterrestre. Y de esa manera iban a poder poner aún todavía mejor tecnología y más sofisticada en el espacio. Para tecnología que no es para bien, ¿sí? Ya. Y entonces eso fue lo que Ernest von Braun dijo, y lo dijo públicamente también y en charlas, y es lo que nos comunicó en ese tiempo Carol Rossi. Por lo tanto, yo creo que se trata de ese plan que está siendo puesto en marcha como se puso en marcha lo otro anterior, porque fue así como de libro. Lo encuentro extremadamente básico y creo que aquello que nos quieren mostrar, digamos, aquello que nos quieren insinuar, ¿verdad? No es, Ujú. porque la señora ahí del Pentágono dice, no son nuestros, no son de nuestros adversarios, no sabemos lo que es. Eso es como que estamos viendo películas de Hollywood. Ujú. Y para mí, e insisto, puedo estar equivocada, ¿sí? Te digo lo que me parece por el antecedente Ujú. previo que tengo de esa conversación con Carol Rossi. Y eso es para mí, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias puede traer eso para nosotros? Lo que estamos conversando, que se ponga más tecnología en el espacio. Ujú. Tanto interés en poner tecnología en el espacio es lo que a mí me causa mucha curiosidad. ¿Para qué? Puede ser para observar Control. algo en el espacio, pero también puede ser para que con esas tecnologías exista un mayor control sobre la humanidad actual. Ujú. Es una hipótesis, ¿no? Claro. Puede ser, puede no ser. Si nos hubieran querido invadir los extraterrestres, hubieran venido hace 100 años, pues. Claro, no, y si realmente fueran extraterrestres, ¿tú crees que ya no hubieran, descargado todas las armas ahí en contra de los navecitas estas que están interrumpiendo los espacios y todo esto? ¿Quién Claro. sabe? Sí, Pero habrá gente que lo crea, ¿no? Porque hay de todo. Y bueno, eso, cada uno sí, tiene que ver su camino, sus propias conclusiones exacto. y Discernir por su propio, sí. ocupar como siempre el discernimiento. Ese pero hay una parte que no pueden tocar por mucho control y por mucha cosa que haga, que es nuestro espíritu, nuestro ser interno y este trabajo que estamos haciendo con la obra del Cristo. Es que yo creo que hay que atenerse a eso. Ujú, Porque cuando nos ponemos, ¿verdad? Por supuesto que yo tengo conocimiento, he investigado muchísimo de ese tipo de cosas y otras. Pero al final, eh, ¿qué es lo más importante? Al final lo más importante es el trabajo del alma, es nuestro claro. espíritu, es la parte nuestra que es inmortal, que es eterna, Ujú, es la parte que está aquí teniendo experiencia, que está aprendiendo. Y al elegir, porque también tenemos que elegir, ¿verdad?, como un área de trabajo, yo he apostado por esta área de trabajo. Me he quedado en esta área de trabajo espiritual porque creo que en lo que a mí concierne es lo que me da más satisfacción como alma, como un espíritu encarnado haciendo algo que considero útil. ujú. Claro, claro, claro. Muy bien, Marilena, qué lindo todo lo que nos has compartido. Y quiero pedirte un último mensaje, un mensaje para hoy, para este día, un mensaje de Navidad para las personitas que nos están escuchando. Bueno, naturalmente deseo que este sea un momento hermoso para todos, de reflexión, de irse hacia adentro, de pensar en las cosas buenas que tiene la vida, pensar que vale la pena, pase lo que pase, vale la pena. Eh, yo sé que hay personas que han perdido a seres queridos y que la vida les ha cambiado y se ha transformado. Pero quiero pedirles que honren a esas personas que han perdido.
porque si bien es cierto, las amaron, a partir de ahora tienen que honrarlas con sus acciones. También quiero desearles a las personas que están en compañía de los suyos, que los aprovechen, que los abracen, que los besen, eh, que les entreguen lo mejor de sí. Y para aquellas personas que no pueden estar con las personas que desean, que les envíen amor, que les envíen buenos sentimientos, que mediten, que pensemos que esta es una fecha, independiente de que si es o no la fecha en que nació, que no nació, pero es un momento en que recordamos a Cristo Jesús, que nos señaló un camino y que sigamos el camino y que lo hagamos en lo cotidiano, que lo hagamos en nuestras propias vidas, que vivamos con amor, que vivamos con conciencia y que vivamos con alegría también. Te deseamos lo mejor en nombre de toda la familia en sintonía con tu presencia siempre y toda nuestra gratitud por siempre, por ser esta alma tan linda, tan sencilla y tan bella que entregas tanto, con tanta conciencia para el mundo, no solamente para tu pequeño grupo, para tus alumnos, sino tú lo entregas todo para el mundo entero. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios. Porque es Dios siempre en cada uno de nosotros. Así es. Y eso siempre lo tenemos que tener presente. Dios primero. Así es. Te Dios mando primero. un abrazo y a toda la familia de En Sintonía con tu presencia, que tengas unas lindas fiestas junto a los tuyos y esperemos un mejor año para este 2025. Así es. Hasta pronto.